Se concede el uso de la voz al diputado Moisés Gómez Reina para que realice la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, que presenta para conocimiento y posterior resolución de este Pleno Legislativo. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Saludo la presencia de Jorge Villa, quien es presidente de la Barra Sonorense de Abogados, el colegio, quienes, al igual que el suscrito e integrantes del Foro Sonorense, han manifestado preocupación por el retraso en la tramitación de asuntos de competencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el rezago en la resolución, principalmente de las apelaciones y del trámite de amparos directos. Y me refiero yo a algo que seguramente estarán muy familiarizados los abogados, pero cuando el ciudadano está en espera de algún tipo de resolución, se encuentra con que tardan semanas, meses y en algunas ocasiones hasta años para que se presenten estas resoluciones. Por eso, en mi calidad de diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quiero someter a la consideración de esta soberanía una iniciativa que nos permitirá atender este tema del retardo que es provocado por las altas cargas de trabajo que implica la radicación de los asuntos en los juzgados, el dictado de acuerdos de trámite, incluyendo las resoluciones de los recursos que se interponen durante el mismo, hasta poner las tocas de apelación en estado de resolución. Y voy a documentar muy brevemente de qué estamos hablando. En el año 2006 ingresó al Supremo Tribunal de Justicia 450 apelaciones penales y 562 civiles. Debo decir que se han presentado tardanza en el dictado de los acuerdos, ya que de estas 450 apelaciones penales que ingresaron en el 2016, se presentaron en materia penal 149 demandas de amparo directo y se reclamaron en amparo indirecto 28 resoluciones. De suerte tal de que hay una carga excesiva de trabajo y lo que naturalmente se pudiera proponer es ampliar la estructura de la propia instancia administrativa que conoce de estos temas, lo cual pues implicaría pues un aumento presupuestal, un impacto sin duda en el tema del ingreso o del presupuesto que debe tener el Tribunal Superior. El gremio de los abogados considera que es viable atender y solucionar esta situación para agilizar la tramitación de los asuntos sin requerir precisamente de asignaciones presupuestales y aprovechando y responsabilizando de mejor manera al personal con el que cuenta el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Por ello es que debo hacer referencia al artículo 37 de la ley, en la que el secretario general de acuerdos es el único del Pleno, de las salas, de las comisiones y de la presidencia, que tiene una serie de facultades, tiene 12 facultades establecidas, dentro de las cuales me voy a permitir leer 3 de las 12, en donde quisiera comentar sobre el propio caso. La primera responsabilidad de este secretario general de acuerdos es preparar el acuerdo de trámite con la oportunidad de vida. El segundo es dar cuenta dentro de las 24 horas siguientes a su presentación ante la oficialía de partes del Supremo Tribunal de Justicia de los escritos, oficios y promociones que se reciban, así como de los autos de expedientes que conforme a la ley ameriten acuerdo o resolución. Y tercero, asentar en los autos los acuerdos que se dicten y vigilar su oportuno y legal cumplimiento.
Como se puede apreciar con estos 3 de 12, entre todas las funciones y las cargas de trabajo que tiene asignado en la ley el Secretario General de Acuerdos, se incluye y se concentra exclusivamente la responsabilidad de realizar todos los actos relativos a la radicación y trámite de apelaciones penales, civiles y de amparos, los cuales tiene que suscribir personalmente, aun cuando cuente con secretarios auxiliares de acuerdos. Es obvio que la carga de trabajo rebasa por mucho al propio secretario de acuerdos, al secretario general de acuerdos. Y en virtud de lo anterior es que, como parte del análisis de la barra sonorense de abogados, lo que estamos proponiendo es la conveniencia de reformar la ley en aras de un mejor desahogo del Supremo Tribunal de Justicia para que, independientemente de las atribuciones del secretario general de acuerdos prevista en el artículo 37, del cual leí parte, los secretarios auxiliares de acuerdos puedan ejercer por sí mismos las facultades y obligaciones únicamente en las 3 fracciones que leí, pero también en la 4, en la 5 y en la 6 del propio artículo 37. Por ello, me permito proponer a esta soberanía esta propuesta de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, con un artículo único en donde se adiciona un segundo párrafo a la fracción 8ª del artículo 11 y un segundo párrafo al artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 11. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, además de las atribuciones enumeradas en el artículo anterior, ejercerá las siguientes facultades. Fracción 8ª. Nombrar conforme a lo que esta ley establece respecto a la carrera judicial al secretario general de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, a los secretarios auxiliares y secretarios proyectistas, así como a los demás empleados subalternos del Supremo Tribunal de Justicia, cuya designación no corresponda a otra autoridad y aceptarle sus renuncias. Emitir los acuerdos generales que corresponden conforme al artículo 38, segundo párrafo, para que los secretarios auxiliares ejerzan en las materias que respectivamente se asignen las funciones y obligaciones previstas en las fracciones de la 1 a la 6 del artículo 37. Artículo 38. El secretario general de acuerdos, para el cumplimiento de sus atribuciones, contará con los secretarios auxiliares de acuerdos y con los demás servidores públicos que autoricen el presupuesto. Para el mejor desahogo de los asuntos, independientemente de las atribuciones del secretario general de acuerdos prevista en el artículo 37, los secretarios auxiliares de acuerdos podrán ejercer por sí mismos las facultades y obligaciones establecidas en las fracciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª del artículo 37 en las materias que les asigne el Pleno y conforme lo determine mediante acuerdos generales. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, Hermosillo, Sonora, 21 de noviembre. Diputado Moisés Gómez Reina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto y agradecido, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Esta presidencia recibe la iniciativa de decreto que recién acaba de dar a conocer a la Asamblea y resuelve turnarla para estudio y dictamen a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En el desahogo del siguiente punto agendado para esta sesión, cedo el uso de la voz al diputado Rafael Buelna Clark.